Continuamos entonces ahora, luego de haber visto el video, vamos a continuar con nuestro estudio de poblaciones y muestras. Ya habíamos hecho una primera definición, veamos ahora que ofrece trabajar con una muestra. En ella, una de las ventajas es que en vez de trabajar con poblaciones e investigación, el ahorro de tiempo y recursos, sobre todo materiales y financieros, el esfuerzo y el trabajo de las personas. En segundo lugar, al trabajar con menos unidades de análisis, es decir, con menos población, se facilita una mayor precisión en el estudio, al disminuir los errores debidos al observador, al objeto observado, al método de observación y a los instrumentos de medición. Es que todo eso puede incrementar el error dentro de nuestra investigación. Por eso es que en la medida que trabajamos con una muestra, eso nos va a ofrecer estas ventajas. Por su parte, bueno, la mayor desventaja de trabajar con una muestra es la variabilidad de las poblaciones. Esto puede generar un error de muestreo, ocasionando que puedan producirse diferencias entre el valor real y el valor calculado o lo medido. Sin embargo, a pesar de la presencia de este tipo de error, sigue siendo preferible trabajar con muestras a trabajar con la población total. Esto debido a que, como se ha mencionado, el error por muestreo es menor que los errores debidos al observador, al objeto observado, al método de observación y el que ocurre por la utilización de los instrumentos de medición. A lo que debemos añadir que el error por muestreo puede calcularse estadísticamente y hasta cierto punto se puede minimizar el impacto que éste puede tener en los resultados, aumentando el tamaño de la muestra. En consecuencia, una muestra bien diseñada y bien calculada y bien medida permite un mejor control de los errores debidos al observador, al objeto observado, al método de observación y al de los instrumentos de medición, a lo que se suma la posibilidad de medir y minimizar el efecto de este error por muestreo. Por tanto, se comprende por qué los resultados de una muestra son mucho más precisos que los que se obtienen con una población en general. Lo señalado hasta los momentos permite deducir que no todas las muestras contienen información acerca de la población, de lo cual procede, es decir, no son representativas de la población. Por ello la muestra, una de sus características particulares es que la muestra seleccionada se debe hacer de tal manera que toda la información requerida que se encuentre en ella, es decir, sea representativa de la población. Para ello es necesario que se cumpla con dos condiciones o requisitos, la cantidad y la calidad de la muestra. El requisito de la cantidad hace referencia al número óptimo y mínimo de unidades de análisis requeridas. Este número óptimo hace referencia al número de unidades de análisis que no sea tan elevado que comprometa la investigación debido a sus costos y recursos, ni tan pequeño que comprometa los resultados debido a un error en el muestreo. Para definir el número de unidades de análisis necesarias existen fórmulas estadísticas mediante las cuales se puede calcular el número de unidades a incluir en una investigación, en función de los objetivos de la misma. En cuanto a la calidad de la muestra, este requisito hace referencia a que la misma refleje las características de la población de la cual procede, difiriendo de la población solo en la cantidad. A este respecto es importante señalar que la cantidad es más importante la, que la calidad es más importante que la cantidad, independientemente del número de observaciones o unidades de análisis que se incluyan en la muestra. Si la muestra cumple con los requisitos de calidad y cantidad, puede afirmarse que se trata de una muestra representativa de la población y en consecuencia los resultados obtenidos en la muestra pueden ser extrapolados hacia la población. Contrario, cuando la muestra no es representativa de la población o del universo, se dice que la misma es seleccionada. En este caso no quiere decir que no sea útil, sino que como muestra para la investigación. El hecho de que sea una muestra seleccionada solo implica que los resultados no pueden ser extrapolados hacia la población general, ya que por la estructura de la muestra los resultados solo son aplicables a esa muestra en particular. Entre los tipos de muestras que se pueden seleccionar existen las muestras por conveniencia y muestras probabilísticas. Entre las muestras por conveniencia se encuentran todas las muestras en las cuales las unidades de análisis se seleccionan en base a la opinión de un experto, por considerar que son representantes típicos de la población en su totalidad. El muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilística, donde la muestra de la población se selecciona solo porque están convenientemente disponibles para el investigador. Este tipo de muestras se seleccionan debido a que son fáciles de reclutar y porque el investigador no consideró seleccionar una muestra que represente a toda la población. Idealmente, en la investigación, siempre es bueno analizar las muestras que representen a la población,
pero en algunas investigaciones la población es demasiado grande para hacer tal evaluación y consideración. Esta es la razón principal por la cual los investigadores confían en el muestreo por conveniencia, que es la técnica de muestreo no probabilística más común, debido a su velocidad, a su costo-efectividad y la facilidad de disponibilidad de la misma. Un ejemplo de un muestreo por conveniencia sería utilizar voluntarios que sean conocidos del investigador. El investigador puede enviar la encuesta a sus conocidos y ellos en este caso actuarían como muestra. Dentro del muestreo por conveniencia se encuentra el muestreo consecutivo. El investigador elige una persona o un grupo de muestras, realiza una investigación durante un periodo de tiempo, analiza los resultados y luego pasa a otra persona o a otro grupo de sujetos si es necesario. El muestreo por cuota. Para comprender mejor una población, el investigador solo necesita una muestra, no toda la población. Además, el investigador está interesado en estratos particulares dentro de la población. Es aquí donde el muestreo por cuotas ayuda a dividir la población en estratos o grupos. Muestreo intencional o por juicio. En esta técnica de muestreo no probabilístico, las muestras se seleccionan basándose únicamente en el conocimiento y la credibilidad del investigador. En otras palabras, los investigadores eligen solo las unidades de análisis que ellos consideran son las más adecuadas con respecto a los atributos y la representación de una población para participar en un estudio de investigación. Muestreo de bola de nieve. Este tipo de técnica de muestreo ayuda a los investigadores a encontrar muestras cuando son difíciles de localizar. Los investigadores utilizan esta técnica cuando el tamaño de la muestra es pequeño y no está disponible fácilmente. Este sistema de muestreo funciona como un programa de referencia. Una vez que los investigadores encuentran sujetos adecuados, se les solicita su ayuda para buscar a sujetos similares y así poder formar una muestra de buen tamaño. ¿Cuándo usar un muestreo no probabilístico? Este tipo de muestreo se usa para indicar si existe un rasgo o característica particular en una población. Esta técnica de muestreo es ampliamente utilizada cuando los investigadores realizan investigaciones cualitativas, estudios pilotos o investigaciones exploratorias. El muestreo no probabilístico se usa cuando los investigadores tienen un tiempo limitado para llevar a cabo el estudio o tienen limitaciones presupuestarias. El muestreo no probabilístico se realiza para observar si un tema en particular necesita un análisis con mayor profundidad. Las ventajas de un muestreo no probabilístico es que es un método práctico para los investigadores que implementan encuestas en el mundo real. Aunque claro, cabe mencionar que los estadísticos prefieren el muestreo probabilístico porque arroja datos en forma de números. Pero la realidad es que si se hace correctamente, el muestreo no probabilístico puede arrojar resultados similares si no es que de la misma calidad. Obtener respuestas utilizando el muestreo no probabilístico es más rápido y más rentable en comparación al muestreo probabilístico, ya que el investigador conoce la muestra. Comúnmente los participantes están motivados para responder rápidamente en comparación con las personas que se seleccionan al azar. Pero también tiene desventajas. Entre sus desventajas es que el investigador necesita pensar muy bien las posibles razones de los sesgos. Es importante tener una muestra que represente de cerca a la población y elegir una muestra en un muestreo no probabilístico, los investigadores deben tener cuidado con las unidades de análisis que puedan distorsionar los datos. Al final del día, la investigación se lleva a cabo para obtener una información que sea valiosa y con datos útiles. Las muestras probabilísticas, por su parte. En este procedimiento, cada unidad de análisis de la población o universo tiene una probabilidad conocida de ser incluida en la muestra. La selección de una muestra probabilística requiere de dos condiciones fundamentales. Una, que la probabilidad de seleccionar una unidad de análisis sea perfectamente conocida a objeto de posibilitar el cálculo del error que se podría cometer al calcular la muestra. Y la segunda condición es la obligatoriedad de que cada unidad de análisis se seleccione al azar, sin interferencia de otro factor que favorezca su inclusión en detrimento de otro. Este método utiliza la teoría estadística para seleccionar al azar un pequeño grupo de personas de una gran población existente y luego predecir que todas las respuestas juntas coincidirán con la población en general. Los tipos de muestreo probabilístico, entre ellos tenemos el aleatorio simple, y tal como su nombre lo indica, es un método completamente aleatorio que se utiliza para seleccionar una muestra. Este método de muestreo es tan fácil como asignar números a los individuos, ¿verdad?, a la muestra, y luego elegir de manera aleatoria los números a través de un programa automatizado. Finalmente, los números que se eligen son los miembros que se incluyen en la muestra. Existen dos formas en las que las muestras se eligen, a través de un sistema de lotería o el uso de un software de generación de números aleatorios. Esta técnica de muestreo funciona generalmente en grandes poblaciones y tiene tanto ventajas como desventajas.
El muestreo estratificado, otro tipo de muestreo. Este es un método en el cual una población grande se divide en grupos más pequeños, que generalmente no se superponen, sino que representan a toda la población en conjunto. Durante el muestreo estos grupos pueden organizarse y posteriormente se puede obtener una muestra de cada grupo por separado. Algo común en este tipo de método es organizar o clasificar las muestras por sexo, edad, etnia, etc. Este método divide grupos o sujetos en grupos mutuamente excluyentes y luego utiliza un muestreo aleatorio simple para elegir los miembros de cada grupo. Los miembros de cada grupo o de cada uno de estos grupos deben ser distintos para todos los miembros de todos los grupos, para que todos los miembros de todos los grupos tengan la misma oportunidad de ser seleccionados utilizando la probabilidad simple. Muestreo por conglomerado. Este es un método que selecciona de manera aleatoria a los participantes cuando están dispersos geográficamente. El muestreo por conglomerado por lo general analiza una población particular en la que la muestra consiste en varios elementos, por ejemplo una ciudad, una familia, una universidad, etc. Los conglomerados se seleccionan básicamente dividiendo la población mayor en varias secciones un poco más pequeñas. El muestreo sistemático. Este se enfoca en elegir a cada enésima persona para que sea parte de la muestra. Por ejemplo, puedes elegir que cada quinta persona sea parte de la muestra o que cada décima persona sea parte de ella. El muestreo sistemático es una implementación extendida de la mismísima técnica de probabilidad en la cual cada miembro de un grupo es seleccionado en periodos regulares para formar una muestra. Cuando se utiliza este método de muestreo, existe una oportunidad igual para cada miembro de una población de ser seleccionado. ¿Cuándo utilizar el muestreo probabilístico? Cuando se tiene que reducir el sesgo en el muestreo. Este método de muestreo utiliza comúnmente cuando el sesgo debe ser mínimo posible. La selección de la muestra determina en gran medida la calidad de la investigación y la forma en la que los investigadores seleccionan su muestra determina la calidad de sus hallazgos. El muestreo probabilístico proporciona en gran medida una medida de la calidad de los hallazgos del investigador. Esto sucede porque se trata de investigar a una representación imparcial de la población. Esto es de especial importancia para eliminar el sesgo de las encuestas. Cuando la población es diversa, cuando el tamaño de la población es grande y diversa, este método de muestreo es útil ya que ayuda a los investigadores a crear muestras que representan completamente a la población. Y finalmente, para crear una muestra precisa. El muestreo probabilístico ayuda a los investigadores a crear una muestra precisa de su población. Los investigadores pueden utilizar este método para crear un tamaño de muestra preciso que les ayude a obtener datos bien definidos. Ventajas del muestreo probabilístico. Es rentable. Este proceso en sí es efectivo con relación al tiempo y al costo. El muestreo probabilístico es un método fácil ya que no implica un proceso complicado. Es rápido y ahorra tiempo. Este método de muestreo no requiere ningún conocimiento técnico debido a la simplicidad con la que se puede realizar. Este método no requiere ningún tipo de conocimiento complejo y por suerte no es nada largo. Hasta aquí tenemos con el método las técnicas de muestreo. A continuación te voy a presentar un video que ayuda a consolidar o te debe ayudar a consolidar los aprendizajes que hemos visto hasta acá.